Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y como siempre la invitación es para que nos acompañen hoy cuando vamos a dedicarnos a hablar de los anticonceptivos, que va más allá de ser un método para controlar la natalidad y tiene que ver también con los derechos reproductivos de las personas. Hoy queremos conocer más sobre estos métodos, cuáles son esos mitos, realmente desde qué edad se pueden empezar a usar los métodos anticonceptivos y cuál es la posibilidad que hoy en día tienen las personas de acceder a este servicio de salud que además podría decirse es fundamental. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Por supuesto, reiterarles la invitación de que revivan cada uno de nuestros capítulos. Hablamos de diferentes temas de la salud. ¿Y dónde lo pueden hacer? Bueno, pues a través de nuestro canal de YouTube. Ahí encuentran nuestro canal, que es el nombre del canal completo, Red Más, y ubican los programas de Más Salud en tus Manos. Hoy hablamos de los métodos anticonceptivos. Bienvenidos. La planificación familiar tiene que ver con el control de la natalidad en la población sexualmente activa mediante el uso de métodos anticonceptivos de acuerdo a sus intereses y circunstancias de índole económica, social y personal. Los métodos anticonceptivos son esenciales para la salud y los derechos sexuales de las personas, la prevención de los embarazos no deseados, la reducción de trastornos relativos a la maternidad y el número de funciones relacionadas con los embarazos son algunos de los beneficios de la planificación familiar. Según estimaciones de la OMS, en 2017, en las regiones en desarrollo, 214 millones de mujeres en edad fecunda no pudieron satisfacer sus necesidades de anticonceptivos. Los motivos de ellos son acceso limitado a métodos anticonceptivos, opciones limitadas de métodos anticonceptivos, temor o experiencia de efectos secundarios, oposición cultural o religiosa, calidad deficiente de los servicios disponibles, obstáculos relacionados con cuestiones de género. Y ahí teníamos para ustedes el panorama general del programa de hoy, de los métodos anticonceptivos, de los beneficios, si los tiene, o de los mitos, que seguramente existen muchos. Por supuesto, nuestro experto o nuestra experta, en este caso invitada, está dispuesta a responder cualquier inquietud. Así que bienvenida, doctora Marta Quintero, ginecóloga. Qué gusto que nos pueda acompañar y qué gusto hablar de los métodos anticonceptivos, porque a veces se queda en la conversación que tuvimos alguna vez con nuestra mamá o con nuestro papá, en alguno de los casos, y con un médico casi que saliendo de la adolescencia y uno con mil inquietudes en la cabeza y dice uno, pues no, me toca empezar a usar métodos anticonceptivos porque empecé a tener relaciones sexuales, mi vida sexual se ha activado y nunca más sabemos. Y esa es la primera pregunta, ¿qué es un método anticonceptivo? Porque siempre dicen, ¿a qué edad? ¿Cuál? No, pues primero, ¿qué es? Bueno, mira, un método anticonceptivo es, como su palabra lo dice, evitar la concepción, evitar un embarazo, ¿ok? Entonces, ellos fueron diseñados y creados con ese objetivo. ¿Por qué? Para control de la natalidad y porque cada vez la sexualidad está siendo muy precoz y un embarazo precoz en un cuerpo que no está todavía diseñado para recibir un embarazo y una madurez de una madre o un padre no todavía apta, pues obviamente conlleva en el futuro a problemas de todo tipo. Okay, económicos, sociales, de oportunidades, porque no, ya de por sí uno bien madurito, criar un niño no es fácil, de manera inmadura no. Entonces eso es lo que es un método anticonceptivo. Lo que pasa es que también se han utilizado estas pastillas que salieron para evitar un embarazo, se han estado utilizando y se han extrapolado para tratar también patologías ginecológicas, es decir, sangrados irregulares, sangrados abundantes, ovarios poliquísticos, quistes en los ovarios, y tienen su función y su objetivo. Pero en este tipo de patología no es lo único que se debe usar. Incluso tú puedes utilizar otro tipo de terapias antes que usar un anticonceptivo.
Eso es un método. Eso es un método anticonceptivo. Ahora, hay que también ponernos en contexto de la realidad de países como Colombia o países particularmente en Sudamérica, donde las cifras de natalidad en menores de edad cada vez son más altas y cada vez son más preocupantes. Entonces, ahí uno empieza a analizar qué pasa con el acceso realmente a este tipo de métodos anticonceptivos, porque es tan complicado y seguimos con trabas que tienen que ver con nuestra cultura, con la religión, con las tradiciones. Con todo tiene que ver, porque lo primero que hay es que falta educación sexual, porque ya no educamos sexualmente a nuestros niños, porque ya el adolescente ya empezó, entonces no lo educamos desde niño, porque en nuestra casa tenemos tabúes, porque nuestras madres o padres o cuidadores no sabemos abordar el tema porque tampoco nos lo enseñaron a nosotros. Tenemos también muchos tabúes religiosos. Y también tenemos una vida donde los padres estamos cada vez más ausentes en la vida de nuestros hijos por la absorción laboral que tenemos tan intensa. Entonces, si no tenemos tiempo para ellos, lo poco tiempo que tenemos, a veces lo que menos hablamos es de sexualidad, porque nosotros mismos como padres también tenemos tabú sobre la sexualidad. Claro, y no sabemos abordarlo, que esa es casi que la parte clave. Exacto. Simplemente cuando de un momento a otro intuimos quizá que nuestros hijos están teniendo una vida sexual activa, vaya al médico y resuelva usted porque aquí... Vaya al médico. Y lo primero que le dicen los papás a los niños, a estos adolescentes, es: yo no quiero un embarazo. Y resulta que la sexualidad no es un embarazo. El embarazo es como una de las consecuencias. Porque la otra consecuencia es un embarazo complicado con un bebé que de pronto no sea sano y nazca sano. La otra consecuencia es que el efecto emocional que genere en esa niña o en esa mujer un aborto, espontáneo o no. Y la otra consecuencia son las enfermedades sexuales. Y la otra consecuencia mayor, cómo ella percibe la sexualidad, o él, el niño, adolescente, hombre, ¿qué sabe él que es un orgasmo? ¿Qué sabe él que es lo bueno o lo malo en la sexualidad? ¿Cómo se disfruta una sexualidad? Entonces también generamos disfunciones sexuales que estamos viendo muchísimo en la actualidad. No importa tu identidad de género o tu orientación sexual, hay disfunción sexual. Claro, pero un futuro además negativo, digamos, un panorama que puede ser caótico para que una persona pueda, como todos deberíamos, disfrutar nuestra sexualidad, porque también de eso se trata. Exactamente, pero no sabemos. Mira, hay muchas mujeres en mi consulta y en la consulta de mis colegas que tienen 2 hijos o 3 hijos y son jóvenes, 36 años, no, yo amo a mi pareja y su pareja lo ama, pero no saben lo que es un orgasmo. No, increíble. Entonces, pero ellos creen que están bien, pero consultan y no saben que su problema real a veces está en ese problema sexual y consultan por otro tipo de cosas. Claro, volviendo entonces al tema de los anticonceptivos, Sí. ¿cuáles son los métodos más populares y de mejor y más fácil acceso? ¿Cuáles son? Bueno, mira, el más fácil, el más económico y en el que tú no debes tener ninguna traba por el sistema de salud es el condón. El condón es lo mejor. ¿Por qué? Porque tú no solamente debes prevenir un embarazo, tú debes prevenir una enfermedad de transmisión sexual. Ok. Un HIV, una sífilis, una hepatitis C, una hepatitis B, el virus de papiloma y otra serie ya de infecciones del área genital. Claro, y sobre el escritorio, claro, todos decimos por qué no usar el preservativo, el condón, lo tienes tú, lo tengo yo, todo perfecto, pero cuando ya están en una situación sexual, hay quienes prefieren no usar el condón por el tema de la sensibilidad. De la sensibilidad. Eso es cultura. Ok. Porque realmente hay otras culturas donde eso no existe. No existe el problema de sensibilidad. Tienes tu sensibilidad y disfruta tu relación sexual con tu condón. Y han salido también condones y materiales que permiten ahora que tenga esa sensibilidad. Doctora, mencionemos otro método. Otro método son las pastillas. Las pastillas. Y con las pastillas y la explicación de las pastillas, vamos a una breve pausa, ya continuamos al regreso. Las pastillas, ¿cómo son? ¿Cuándo se toman? Si no me tomo una en el día, sino en la noche, y pasan 3 días y retomo, ¿funciona ese método anticonceptivo? Después de la pausa lo respondemos. Volvemos a Más Salud en tus Manos. Hoy nos concentramos en los métodos anticonceptivos. Ya poco a poco estamos revelando cuáles son los métodos y más adelante explicaremos cuáles son especiales para cada mujer. Resulta que teníamos antes de la pausa la inquietud sobre el uso de las pastillas, pero también hay una alerta
respecto a la disponibilidad de las pastillas. ¿Eso es cierto o no? Veamos la nota. Desde hace unos días se ha venido hablando de la escasez de algunos de las combinaciones. Unos de ellos son, por ejemplo, como la producción de materias primas. Tuvieron un bajón en su producción durante la cuarentena y la pandemia, pues por las razones obvias. Posteriormente, entonces, los laboratorios farmacéuticos ya empiezan la producción de anticonceptivos, pero también había, como con la reactivación, hubo una escasez, por decir de alguna manera, de la rapidez en el transporte. Lo que se conoce hasta este momento básicamente es que la asociación drospirenona etinilestradiol es la que ha registrado una mayor escasez. De esa misma asociación hay varias marcas, entonces una opción para la mujer que está utilizando esta combinación es poder ir a su farmacia y mirar qué otras marcas están registradas con esa misma combinación y continuar entonces su uso anticonceptivo sin ningún problema. En aquellas mujeres que definitivamente no pueden conseguir la opción de continuar con los principios activos pero con otra marca, se pueden cambiar o bien a otra píldora anticonceptiva con unos componentes diferentes pero que tienen el mismo efecto anticonceptivo. En este caso sí es recomendable que tengan una asesoría de un profesional de la salud para estar seguros que los nuevos componentes van bien con su organismo y con su historia familiar y personal. Profamilia, ante esta coyuntura, como lo hemos venido diciendo, ofrece la opción a las mujeres que pueden acceder a nuestros servicios y a nuestros productos de anticoncepción en las 49 clínicas que tenemos en el país, ubicadas en 35 ciudades de 23 departamentos. Profamilia tiene convenio con la gran mayoría de las EPS, algunas de ellas requieren remisión para poder ir a Profamilia, otras pueden ir directamente, ella se hace la comprobación de derechos para poder ser atendidas y también tenemos la opción de consulta pues por pago directo. Esta es una situación coyuntural que no debe generar pánico. Existen opciones anticonceptivas en el mercado colombiano. El INVIMA ha sido claro que hay 68 marcas de píldoras registradas, con lo cual uno puede mover a las pacientes en diferentes tipos de combinaciones de acuerdo, como lo decía, a sus condiciones de salud, pero lo más importante es que puedan ejercer su autonomía reproductiva y puedan escoger el método una vez hayan sido informados. Pues entonces tenemos alternativa para utilizar las pastillas como método de anticoncepción que son seguras, ¿cierto? Entonces, doctora, volviendo al tema de las pastillas, realmente es muy particular lo que pasa con las pastillas, porque a uno le entregan el cartoncito y uno ve que es una cosa divina, uno dice lunes, martes, miércoles, maravilloso, entonces uno se motiva y dice, bien, esto funciona, pero se me hizo tarde, pero no desayuné, sino que almorcé, entonces mejor mandé la pastillita a la comida, pero se me olvidó ayer, entonces ¿qué hago? Yo salto al jueves y salto al lunes y así, y ¡pum! Oh sorpresa, puede haber algún sustico. Bueno, sí, las pastillas anticonceptivas son hormonas parecidas a las nuestras, no son totalmente idénticas, pero tienen que cumplir la misma función que nuestro sistema hormonal, y nuestro sistema hormonal todos los días se resetea y hace un ciclo. Entonces, si yo no tomo esas pastillas a la misma hora siempre que se estableció, ya yo tengo un aumento de la falla del método. Okay. Si yo tengo eventos gastrointestinales, bien sea diarreas o estreñimiento, también disminuye la efectividad del método. ¿Por qué? Porque el colon forma parte, junto con el hígado, de procesar todo lo que entra al organismo, incluido medicamentos. Si yo estoy tomando un antibiótico por alguna razón, también se disminuye la efectividad del método. Y entonces, como veíamos con el director científico, nos hablaba él de la escasez. ¿Puedo cambiar mi marca habitual, dado que ya no la encuentro en el mercado? ¿Cambiaría entonces? No es lo ideal, pero sí, la marca la puedo cambiar siempre y cuando sean los mismos componentes del que yo estaba usando. Pero cuando ya tengo que cambiar de marca y de componente o de dosis, porque a veces son los mismos, pero la dosis es diferente, ahí puedo tener no una falla del método, pero sí puedo tener efectos secundarios o potenciar unos que tenía o aparecerme unos que no tenía. Y hablemos de esos efectos secundarios, porque ahí va entonces la respuesta de muchas mujeres, porque nos ha pasado, y lo digo también de manera personal, no, que me subí de peso.
y otras dicen, no, el pelo se me puso divino, otras perdí pelo, otras se bajaron mucho de peso, otras tienen granitos, me salieron más granitos como en la adolescencia. ¿Eso es cierto? ¿Eso no es cierto? ¿Eso es de cambiar el método anticonceptivo, de cambiar la dosis? Eso es de evaluar bien el paciente. Cada mujer es diferente. Incluso una misma mujer usando el mismo anticonceptivo puede llegar un momento en que haya la necesidad de cambiarlo, porque algo en su salud o en su estilo de vida se modificó y alteró. Y sí es cierto que los anticonceptivos tienen muchos efectos adversos. Los más comunes se relacionan con gastritis. Ellos son gastrolesivos, es decir, disminuyen el ácido del estómago y por eso da gastritis. ¿Okay? Ellos son generadores de problemas tromboembólicos, trombosis a nivel de miembros inferiores. Sí, la mayoría de los anticonceptivos, unos componentes más que otros, ese es el efecto adverso más grave que nosotros como médicos queremos evitar. O sea que cuando dicen usted tiene problemas de vena varice, cuando le preguntan a uno para el método anticonceptivo, ¿es porque tiene relación con eso o no? Claro, porque la vena varice también aumenta el riesgo de uno hacer una trombosis, porque es un vaso que está dilatado, la sangre se estanca, no fluye adecuadamente, y cuando una sangre está estancada se pueden formar trombitos. Entonces aumentas el riesgo de formar un trombo. Por eso hay que evaluar a la paciente. No todas las pacientes son candidatas a métodos anticonceptivos orales, no todas para inyectable y no todas para la misma componente. Que a la mayoría o que a un gran porcentaje le funcione tal marca y tal componente no quiere decir que es igual para todos. Claro, y que a la mamá le sirva no quiere decir que a la hija también le sirve. Listo, pasamos de condón, de pastillas o bueno, orales, ¿a qué otro método? Tenemos los métodos inyectables, que son inyecciones. Entonces, ahí tenemos métodos que son combinados, que tienen una hormona parecida a nuestro estrógeno y una hormona parecida a nuestra progesterona, que son nuestras hormonas más comandantes en nuestro organismo. Y otras que solamente tienen una hormona parecida a la progesterona, que es la natural de nosotras. Entonces, dependiendo de si tiene un estrógeno o no, también va a generar ciertos efectos, ¿ok? Benéficos y otros no benéficos. Si no tengo un estrógeno en ese anticonceptivo, sea inyectable, sea oral o sea subdérmico, que es el que va en el brazo debajo de la piel, que significa subdérmico porque la piel tiene dermis, entonces voy a tener efectos de baja de estrógenos. Entonces tengo una sintomatología como si yo tengo calorones, vaporones, me puedo engordar, me puedo tener más ansiedades, depresiones. Y de por sí todos los anticonceptivos generan cierto grado de ansiedad y depresión en muchas mujeres. Algunas no, pero en la mayoría puede generarlo leve, moderado o severo, porque los mecanismos de ellos. Entonces los inyectables son mensuales y son trimestrales, cada 3 meses. ¿Cuál es la ventaja? Que la paciente al inyectarse una vez no se le olvida ese método, ¿sí? Y no tiene que estar, se me olvidó, se me pasó, se me brincó, porque cuando tú brincas un día o la tomas a horas diferentes, los anticonceptivos, perdón, me devuelvo un poco, también falla el método. En la inyección no debería ocurrir eso. El detalle es que la inyección también fluctúan los niveles durante todo el mes. Por eso hay una falla de esos métodos, pero son muy efectivos porque no hay la parte de olvidé usarlo. ¿Qué otro método? Existe el subdérmico, que va debajo de la piel. Ese es un anticonceptivo que no tiene estrógenos, no tiene hormonas parecidas a nuestro estrógeno. Son solo hormonas parecidas a la progesterona. Entonces, ¿qué beneficios tiene? También dura 3 años, no se me olvidó, ahí lo tengo, es efectivo, no genera que la paciente tenga problemas intestinales ni nada, porque ya entra a la sangre de otra manera, no tiene que pasar por su intestino, ¿ok? Pero también tiene unos efectos adversos por la falta de estrógeno y por el mismo medicamento en sí. ¿Y esta efectividad de cuánto podríamos estar hablando? Porque si decimos que el condón y el preservativo es el más efectivo, queremos saber también las pastillas y los inyectables qué tan efectivos son, porque los milagros existen y entonces uno también muy juicioso y, ¡oh sorpresa!, son mellizos. No, lo que pasa es que todos los anticonceptivos varían entre el 95 y el 99,9%. Todos están entre ellos. ¿Qué va a afectar la efectividad del método? Lo que hemos venido hablando. Entonces, ¿qué puede fallar en un inyectable? No, yo me lo puse. Que tu ciclo no es lo mismo todos los meses, que tu estilo de vida no es lo mismo y tú variaste. Entonces, tu estilo de vida, tu salud, algo pasó que disminuyó la efectividad del método. O a veces el método en sí tiene
un 1% de falla y entraste en ese milagro del 1%. Ok, momento de la pausa, ya seguimos hablando de los anticonceptivos y además sobre esos métodos que son más o menos invasivos. Volvemos a Más Salud en tus Manos. Estamos hablando de los métodos anticonceptivos. Antes de la pausa ya hablábamos del condón, el preservativo, de las pastillas, aquellos que son orales, y de los inyectables. Nos quedan dos más. Seguimos en compañía de la doctora Marta Quintero. Ella es ginecóloga y vale la pena conocer cómo funcionan los dispositivos intrauterinos. Bueno, ellos son un medicamento. Hay uno que tiene que libera cobre, no es hormona, es cobre, y poco a poco. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un efecto mecánico de que no permiten la implantación del embrión porque él está ahí. Y segundo, no dejan que donde se implanta el embrión, que es la parte interna del útero, que se llama endometrio, tenga las modificaciones adecuadas para que reciba ese embrión. Con el cobre lo hace. Existen los otros que liberan hormonas, que son Mirena, Yaides, ahorita hay uno nuevo que en este momento se me va. Ellos liberan hormonas y duran 3 o 5 años. También hacen el mismo efecto, pero al liberar hormonas, ellos hacen que el endometrio sea mucho menos modificado para recibir el embrión y entonces la menstruación no ocurre. O en otros ocurre muy irregular y muy escasa. Okay. Pero no afecta a las hormonas generales ni a tu producción. Es muy poco lo que puede afectar, entonces no genera los efectos adversos de los anticonceptivos orales. Claro. Y no te afecta tus hormonas naturales que sirven para muchas otras cosas en el organismo. Perfecto. ¿Y los definitivos? Los definitivos son ya los quirúrgicos, es decir, a la mujer se le cortan sus trompas, que es la técnica de Pomeroy, y existe otra técnica que no es muy común, y en el hombre que se cortan los conductos que llevan los espermatozoides y se llama vasectomía. Ellos son definitivos porque tú cortas eso y realmente para después recanalizarlo, porque digamos que son conductos, son tubitos. Sí. Las cirugías que existen no son lo suficientemente exitosas, son muy bajo porcentaje. Entonces tú lo hiciste y ahí, pero también han fallado, y han fallado incluso hasta años después, y ocurren milagros, porque no es un 100% efectivo. Hay gente que se regeneró, se le recanalizó y ocurrió, pero son mucho más definitivos y el porcentaje es muy alto de que ya. No, hasta ahí. Nosotros hablamos justamente de la edad, ¿cierto? Y nos preguntamos a qué edad esos métodos definitivos son ideales, son adecuados, porque si bien es cierto, pues una mujer puede tener su decisión desde muy joven de no tener hijos, o un hombre puede también decidirlo, pero esto no es así nomás, hay un proceso detrás, incluso un acompañamiento psicológico, pues para que esta decisión, como es definitiva y prolongada, en algunos casos existen milagros, pero hay que tomar una decisión. Claro, mira, la edad realmente todavía hay mucha controversia en la comunidad médica de qué edad, pero realmente no debería hacerse antes de los 35 años. ¿Por qué? Porque todavía a veces una mujer tiene ese inconveniente que no sabe en la vida qué se le presentó y ahora quiere su hijo. Y segundo, en la mujer sobre todo, no en el hombre, en esos conductos, esas trompas, van vasos sanguíneos que llevan, por lo tanto, oxígeno, comida, todo al ovario. Y se disminuye esa irrigación, se llama, ¿sí me entiende? Entonces a veces es un factor de riesgo, no es obligatorio, para desarrollar una menopausia más temprana de lo normal. Porque el ovario le llega menos nutrientes, porque tiene menos vasitos sanguíneos. Okay. Ese es el factor de riesgo en la mujer. En el hombre, la vasectomía no genera ese tipo de problemas. ¿Y cuál es ese examen que uno debería solicitar a su médico, o cuál es el especialista que uno debería buscar a la hora de, en cualquier edad, no solo cuando uno empiece a tener relaciones sexuales o su vida sexual activa, en cualquier momento, un método de anticoncepción? ¿Quién le dice a usted, es que por sus hormonas, por su condición, por su herencia, por su peso, por su estatura, le funciona este, y a los 3 meses ya no le funciona este, le funciona este otro? Las niñas, o la mujer debe acudir al ginecólogo. En realidad es el más indicado, no el médico general ni otro. Si es una menor de 14 años, uno se apoya en el pediatra, sobre todo en las enfermedades que ha tenido esa niña, ¿ok? Y si es varón, él debería de acudir al urólogo. El urólogo es el equivalente al ginecólogo en la mujer. Entonces él no solamente trata los cálculos en los riñones o las infecciones de la vejiga, el urólogo se encarga de la salud masculina. Entonces ahí debe acudir al urólogo para hablar de ese tema. E incluso me atrevo a decir que ahorita deberíamos acudir al sexólogo. Ahí podemos ir hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque él va a dar esa parte de educación sexual mucho más enfocada
individualizada que incluso los mismos ginecólogos y urólogos. Para ello eso existen los sexólogos. Los sexólogos. Y la recomendación hoy en día para los padres de familia, por ejemplo, para poder entender cómo hablar con sus hijos de los métodos anticonceptivos e incluso en la misma pareja, porque es que a veces solo decimos, no, es que me toca educar al niño. No, también hay que educarse en pareja para claro, lo que va a continuar siendo una relación sexual activa, seguramente en muchos matrimonios y en otros tantos no. Entonces, cuando se habla de ese tipo de conversaciones, ¿cuál sería el consejo? El consejo primero es establecer cuál es el concepto que tiene de sexualidad esa madre y ese padre. ¿Qué es para ti la sexualidad? ¿Qué para ti es lo normal? ¿Qué para ti es lo anormal? ¿Qué para ti, cómo llevas tú tu vida sexual? Porque yo tampoco le debo trasladar a mi hijo mi vida sexual, porque mis gustos son míos y los de mi hijo pueden ser totalmente diferentes. Y mis mitos. Y sus miedos, exacto. Entonces, primero establecer qué concepto tienen esos padres para poder establecer lineamientos, líneas generales, qué es normal y qué es anormal. Y en base a ello irnos dirigiendo y también adaptarnos a la actualidad, porque no es la misma sexualidad de hace 60 años que la sexualidad de ahorita. Hace 60 años no se permitían cosas que ahorita se consideran ya que son totalmente normales. Entonces, empezar por ahí a educar a esos padres para poder llevar la educación. Entonces, la educación en ese niño o esa niña es más que todo enfocado a que aprenda a cuidar su cuerpo de enfermedades de transmisión sexual. Aprenda a qué va a pasar si hay un embarazo no deseado por falla de un método o qué va a pasar si con tu método anticonceptivo, que tenga claro para qué sirven, qué puede ocasionarte, qué no, para ella también cuidar su salud para que ese método no disminuya su efectividad y no afecte su salud. Y tercero, también decir que también hay libertad de su sexualidad. No es que tienes que tener una sexualidad como la que tenemos en la casa, no te expongas, no, dejar que él tenga su libertad y oírlo. ¿Qué conoces tú? Así como yo le pregunto a los padres, hijo, ¿qué sabes tú de la sexualidad? ¿Qué has visto? ¿Qué sabes que es normal? ¿Qué dudas tiene? Y dejarlo que él se vaya por lo donde es, dentro de una sexualidad sana y plena. La orientación sexual, la educación sexual y las posibilidades de conversar de estos temas son fundamentales para que tengamos una sexualidad plena. Muchísimas gracias, doctora Marta Quintero, ginecóloga, por acompañarnos en Más Salud en tus Manos. Esperamos que para ustedes este programa haya sido muy útil. Lo pueden revivir, recordar en nuestro canal de YouTube, sugerencias, comentarios, también en nuestra cuenta de Instagram, @RedMásTV. A ustedes gracias por acompañarme. Y bueno, me quedo con la doctora porque va a la consulta personal. Muchas gracias. Con mucho gusto.